La historia está basada en un chico que se acuesta con su maestra de escuela. También comenzó un romance a escondidas con su hija, que era su compañera de clase. Pero el giro llegó cuando tanto madre como hija se dieron cuenta de su atrevimiento. El final de este triángulo amoroso es lo que nos va a sorprender en esta historia. Al principio de la película vemos a un hombre conduciendo un coche. Estaba muy perturbado mentalmente y su mujer lloraba porque había sido engañada por él. Su marido está teniendo una aventura con otra mujer, de la que ella se enteró recientemente. A estas alturas, ya estaba tan perturbada mentalmente que incluso intentó suicidarse junto con su marido y su hijo. Ella intencionalmente estrelló ese auto contra una pared, matando a su esposo y a ella misma. Pero de alguna manera, este niño sobrevivió a este accidente. Escucha esto, han pasado casi 20 años desde este incidente y vemos a 3 mujeres sentadas en una habitación de hotel y tomando unas copas. Entonces, un adolescente llamado Daniel llega aquí para darles algo. Al ver a este chico aquí, los 3 comienzan a coquetear con él. Uno de ellos incluso trató de detenerlo en la habitación durante algún tiempo, pero no se detuvo. Después de un tiempo, una de estas mujeres llamada Alice se fue a la piscina a nadar, pero no estaba de humor para meterse en la piscina. Así que se sentó cerca del agua. Cuando este chico la ve sentada sola, viene a hablar. Él la invitó a unirse a él a nadar, pero ella se negó porque se sentía avergonzada de nadar con un adolescente. Sin embargo, insistió y se negó a aceptar un no por respuesta. Así que se unió a él porque era incapaz de controlarse. No había nadie en la habitación del hotel porque sus amigos se habían ido. Así que lo llevó a su habitación, donde este chico la empuja contra la pared y comienza a besarla. Ella se resiste por un tiempo y le dice: no hagas esto. Eres demasiado joven para mí y yo también soy una mujer casada. Pero Daniel no se detiene. Una cosa que ella no sabía era que mientras ella se quitaba el vestido, él había comenzado a grabar en su teléfono. Luego la lleva a la cama y le hace el amor toda la noche. Cuando se despierta a la mañana siguiente, descubre que el chico ya se ha ido, dejándole rosas en la cama. Entonces, Daniel ve una foto de una chica sentada en un coche. Esta es la chica a la que va Next. El nombre de esta chica es Cristina. No es otra que la hija de las mismas mujeres con las que pasó la noche. Alice era maestra y su hija era alumna en la misma escuela donde enseñaba. Pero hoy, cuando su hija fue a clase, este chico también viene a unirse a la clase como estudiante y trata de ser su amigo. Por la noche, cuando ella estaba deambulando por la galería de arte de la escuela, algunos otros estudiantes vinieron y comenzaron a burlarse de ella porque esta chica tartamudea. Al ver esto, Daniel se enoja mucho y para impresionar a esta chica comienza a amenazarlos para que no se vuelvan a burlar de ella. Pero después de esto, se va de allí sin hablar con Cristina. Esa noche, esta chica estaba sentada en una cafetería cuando Daniel llegó allí. Se sorprendió mucho al verlo, pero una cosa que más le gustó fue que estaba coqueteando con ella. Parecía que Daniel solo quería impresionar a esta chica y hasta ahora casi lo ha logrado. Así que, cuando fueron a la escuela a la mañana siguiente, Daniel intencionalmente vino con Cristina a la clase de su madre. Tan pronto como sus ojos se posaron en ellos, se sorprendió mucho al verlos juntos. No podía creer que el chico con el que había pasado la noche estuviera sentado con su hija en clase, pero no podía decir nada en este momento. Así que en silencio sale de la clase y llega a su oficina. Después de un tiempo, otro maestro se le acerca y le dice: vi a tu hija pasando el rato con un chico llamado Daniel. Confía en mí, Alice, ese chico no es bueno para ella. Lo he visto tomando drogas y peleando como loco con otras personas por dinero. Deberías mantener a tu hija alejada de ese chico. Porque el temperamento de Daniel es tan malo que ni siquiera él mismo puede controlarlo siempre y cuando tu hija salga con él. Es curioso, pero ella no está segura. Al escuchar esto, se dio cuenta de que se ha puesto a sí misma y a su hija en un gran problema. Al mediodía, vio a Daniel sentado en el jardín con su hija. Viéndolos juntos, se enojó tanto que inmediatamente se acercó a ellos y se llevó a su hija con ella. Mientras ambos subían al auto, Alice insta a Cristina a mantenerse alejada de Daniel porque piensa que ese chico no es bueno para ella. Así que,
Cristina no podía entender por qué su madre le pide que se mantenga alejada de Daniel, ya que ha comenzado a gustarle. Así que se metió en una discusión con su madre por él. Cristina dijo que no se mantendría alejada de él a toda costa hasta que Alice le diera una razón adecuada. Entonces, un día va a un restaurante a almorzar con su padre y al mismo tiempo Daniel viene aquí siguiéndolo. Como los ojos de Cristina se posan en él, Daniel la llama para que vaya al baño. Cuando llegó aquí, Daniel intenta besarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, su padre vino aquí. Su padre se sorprendió mucho al ver a un niño extraño con su hija, pero no pudo armarse de valor para preguntarle quién es, solo le quitó a su hija. Y escucha esto, un día, Alice se despierta a medianoche y lleva un cuchillo grande a la escuela. Vino aquí por la noche para poner este cuchillo en el casillero de Daniel para tenderle una trampa y suspenderlo de la escuela. A la mañana siguiente, llama a propósito a seguridad y les pide que revisen todos los casilleros de los estudiantes. Este guardia de seguridad finalmente encontró el cuchillo que había dejado en el casillero de Daniel. Porque anoche estaba siendo acusado de traer un cuchillo a la escuela para lastimar a otros estudiantes. Pero Daniel dice, sé muy bien que pusiste ese cuchillo en mí, ¿qué quieres de mí? Ella dice, quiero que nos dejes a mí y a mi hija en paz y nunca trates de acercarte a nosotros, de lo contrario te enviaré a la cárcel por portar armas en la escuela. Pero, Daniel dice, ¿realmente crees que incluso me importa si me enviarán o no a la cárcel? Tendrás que enfrentar las consecuencias de lo que le hiciste a mi familia. Te he estado siguiendo durante mucho tiempo y ahora no puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Luego le muestra la grabación de video que tomó mientras hacía el amor con ella en ese hotel. Él dice, si no quieres que le cuente a nadie en la escuela sobre nuestra aventura, me darás 50,000 pesos. De lo contrario, te enviaré a la cárcel por tener relaciones físicas con un colegial, dijo ella. Incluso si te doy el dinero, estoy bastante seguro de que me pedirás más dinero y nunca te detendrás, dice. En lugar de preocuparte por lo que haré a continuación, es mejor que te cuides. Y si no me das dinero, entonces lo enviaré grabando a los teléfonos de todos los estudiantes de la escuela. Ella se levanta y dice, haz lo que quieras. Has sido suspendido de esta escuela. Entonces, la seguridad del guardia lo echa de la escuela. Después de esto, regresa a su casa. Pero cuando llegó aquí, su padrastro comenzó a discutir con él sobre dar dinero para los gastos del hogar. En este momento, Daniel estaba tan enojado que apuñaló a su padre por la espalda y lo golpeó tanto que murió en el acto. A la mañana siguiente, visita silenciosamente a Cristina en la escuela y le pide que lo acompañe a tomar un vistazo. Mientras que tenía miedo de ir a ningún lado con él porque su madre le había advertido que no volviera a encontrarse con Daniel y si Alice se enteraba de ello, estaría en un gran problema. Sin embargo, él le rogó que lo acompañara, por lo que tuvo que ir porque no quería lastimarlo. Unas horas más tarde, llamó a su maestra para decirle que trajera 50,000 pesos dentro de 2 horas. De lo contrario, mataría a su hija. Cuando Cristina estaba sentada en su auto, no se sentía cómoda yendo con él, ya que le estaba llevando por una carretera desierta. Por lo que discute con él una y otra vez para llevarla de regreso a casa. Frustrada con su discusión, dijo, tu madre y mi padre tenían una relación física hace 17 años y que eres la hija de ambos y de mi hermano. Incluso después de escuchar esta desgarradora verdad, esta chica todavía no puede creerlo porque desde el día en que lo conoció, él ha estado actuando como si la amara, pero ahora de repente estaba diciendo que él es su hermano. Ella comenzó a gritarle que detuviera el auto. Pero él la llevó a la fuerza a una vieja casa de campo. Después de unas horas, su madre también viene aquí pero con su amiga. Le dice a su amiga que se quede en el auto hasta que ella venga y no hagas nada estúpido. Cuando Alice llega aquí, ella está realmente asustada de ver el arma en la mano de Daniel. Ella dice, déjala ir, tengo tu dinero. Llévalo y deja a mi Cristina en paz. A lo que él dice, todavía no lo entiendes, todavía no sabes quién soy. A continuación, Alicia sorprendentemente pregunta, ¿quién eres? ¿Y qué quieres de nosotros? Él dice, soy el mismo chico cuyo padre tuviste una relación hace 17 años y por tu culpa el matrimonio de mi padre y mi madre se arruinó. Murieron solo por tu culpa. Eres un asesino y no dejaré que mi hermanita esté con una mujer como tú.
Ella dice, por favor, perdóname. Hace 17 años, tanto tu padre como yo estábamos pasando por momentos difíciles, por lo que se estableció una relación ilegítima entre nosotros, que no debería haberlo hecho. Sucedió. Él dice, después de tantos años, tu disculpa no significa nada. Daniel no quería dinero, solo quería matar a Alice y llevarse a su hermana con él. Cuando apunta con el arma a Alice para disparar, ella salta por la ventana llevándolo con ella para salvarse. Ella de alguna manera sobrevivió a la caída, pero Daniel no tuvo tanta suerte y murió en el acto después de caerse. Y así termina esta historia. Si te interesan más videos de amor y romance, explora nuestro canal y no te pierdas ni un solo video. Nos vemos en el próximo.